en el arcón de los recuerdos, Antonio Canales encontró su propia historia de niño pobre. Inviernos fríos, inviernos muy fríos eran los de antes. Los inviernos de antes ya ni existen. ¿Será por el famoso calentamiento global? Eran inviernos largos, interminables, oscuros, fríos, con días cortos, con acequias escarchadas, con yerbeados desteñidos, con poquita hierba. No había hierba para hacer esos yerbeados oscuros de un olor exquisito. Eran inviernos de tiritones largos, de zapatillas muy gastadas. Escasamente los niños pobres de aquellos años recordamos haber tenido zapatillas nuevas. Siempre eran prestadas, regaladas y muy gastadas. En las escuelas de aquellos inviernos, cada uno de nosotros llevaba en el tarrito de leche nido su propio bracerito. Lo poníamos entre los pies, debajo del banco, y ahí empezaba el puntero y la maestra a enseñarnos las vocales de la vida. Eran inviernos donde en cada casa siempre había una tetera hirviendo. Siempre me lo he preguntado. Pero todo el día, a la hora que llegaba, había una tetera puesta en el fogoncito. Parece que la costumbre de aquellas madres de aquellos años era tener siempre agua caliente. 1 o 2 veces por semana llegaba a calentar el fuentón. Claro, en aquellos tiempos, Canales, no había fuentones de plástico. La vida hoy todo es plástico. En aquellos tiempos todo era chapa, lata y loza. Y en esos fuentones que la mamá tenía grandes, nos bañábamos los domingos a la tarde. Eran inviernos de sopas flacas, con unos fideos perdidos y sin olor a carne. Luces apagadas, maníes robados, calentador Brandmetal. Qué lindo recordar el calentador Brandmetal que se pudo comprar mi mamá Mecha en la casa Postigo en 10 cuotas, y era calentador durante el día y farol a la noche. Pullover con agujeros, medias grandes que las tenías que envolver debajo de la punta de la zapatilla, porque seguro eran de un hermano mayor o de algún vecino que se lo había regalado a la mamá. Concierto de tripas, avisando que tienen hambre. Trompetas con formas de tripas pidiendo comida. Fiados de verdura, fiados de carne, fiados del almacén. Canales, aquellos eran inviernos pobres, con mucho frío y sin tarjeta social, sin plan alimentar, sin bolsones de mercadería, sin salario universal, sin garrafa social, sin comida regalada por los políticos corruptos. Canales, de aquellos días, de aquellos inviernos de niño pobre, aún recuerdo los días más felices de mi vida. Eran inviernos donde te enseñaban a trabajar, no a vagar. Desde niño te inculcaban el sentido social del trabajo, el sentido familiar del trabajo, y eran por las noches historias, conversaciones, a la luz de un candilcito, a la luz de una luz apagada. Eran inviernos del surtidor en la esquina, y donde la mamá te fascinaba con historias o leyendo viejos libros de la historia argentina, o leyendas, o mitos, o realidades. Los niños de aquellos años fantaseábamos con historias heroicas de San Martín, del cruce de los Andes, de Napoleón, o de barcos perdidos en las 7 tormentas de los 7 mares. Canales, se desarrollaba en los niños la capacidad del pensamiento abstracto, que es muy difícil adquirirla de grande. El pensamiento abstracto es aquel que te incentiva en la búsqueda del conocimiento, de la redacción, del saber, de la búsqueda, de la curiosidad científica. En los niños nos metían pensamiento abstracto
quizá una de las materias más difíciles de las universidades de hoy. Las mamás semianalfabetas de aquel entonces ni sabían que estaban metiendo el germen de la creatividad en niños que después fueron grandes pensadores. Recuerdo el ingenio para combatir las noches frías. Mi mamá Mercedes me acostaba vestido, a mí y a mis hermanos. No había que desvestirse para meterse en la cama, porque las frazadas eran una chalita de cebolla. De sábana y casi ni hablar. Entonces había que sacarse las zapatillas nomás y meterse con el pantaloncito, las medias puestas húmedas del partido y la tierra que traías del baldío y quedarte quietito al lado de otro hermano en la cama. Eran camas de elásticos con un pozo al medio, con colchones que parecían haber sido aplastados por las gigantes ruedas de algún camión. Le quedaba grande el llamarse colchón. Camas de fierro, frazadas cortas. Y mi vieja, para defendernos del frío, pobrecita, ella se tapaba casi con nada, pero apelaba a su gran ingenio para meter entre las frazadas hojas de diario. Para quienes no sepan, el papel es muy calentito, muy calentito. Mi mamá le daba 3 usos. Me lo ponía en el pecho para mandarme a la escuela tempranito. Como no había abrigo, me ponía la camisetita o me ponía la camisa, me ponía un diario doblado en el pecho que te llegaba hasta la panza, arriba el pulovercito, arriba el guardapolvo y a la escuela, muchacho. Cuando jugando y chacoteando ya empezabas a transpirar, en los recreos divertidos de aquellos años, te sacabas el diario, lo doblabas, te lo metías al bolsillo y lo guardabas para el otro día. El diario en el pecho. Había que defender el pecho de enfermedades y del frío de la mañana temprana. También recuerdo que la Mercedes me metía en las zapatillas. Hacía unas plantillas con la forma de las zapatillas, pero las hacía de diario. Las recortaba prolijito, y teníamos las patitas recontra calentitas. Recuerden, ojalá nunca tengan que pasar por los datos inequívocos de aquella pobreza. El papel es muy calentito. Si lo dudan, prueben este invierno. ¿No han visto los cirujas en la calle en Buenos Aires, en televisión o en San Juan, tapados con diarios? El diario es muy calentito. ¿No han visto perros echados, señores de las 40, perros echados en los diarios? El diario es muy calentito, el papel es muy calentito. Pero en medio de tanta pobreza estaban paradas de frente a la adversidad aquellas madres que nos enseñaron los secretos de la vida y nos enseñaron a ser pobres con dignidad, porque hoy veo yo casi la misma pobreza, pero sin dignidad. Pobres vergonzantes, que se avergüenzan de su pobreza. Nosotros nos sentíamos orgullosos de pelearle a la vida en aquellos inviernos con la dignidad que te había enseñado la mamá de ser pobre honesto y pobre limpio. Gracias, vieja. Gracias por quitarme los miedos. Gracias por enseñarme la paz interior. Gracias por presentarme a Jesús. Gracias por enseñarme a ahorrar. Y como me dijo ayer un amigo, gracias a que tu mamá, Canales, te enseñó a vivir con poco. Del arcón de los recuerdos, Antonio Canales sacó su propia historia de niño pobre.